Ministerio de Finanzas anunció una nueva operación de crédito con China por 2.000 millones de dólares. Nos acompaña el economista Eduardo Cadena, director del Centro de Estudios de Análisis de la Cámara de Comercio de Quito. ¿Cómo entender este incremento en endeudamientos, el precio del petróleo y el incremento en las recaudaciones tributarias que ha generado ingresos extraordinarios al gobierno? Bienvenido, economista. Buenos días, Lenin, un gusto. Bueno, el financiamiento del presupuesto estaba contemplado desde inicios de año. Se planificó un gasto de 24.000 millones de dólares y 4.000 millones y más de estos 24.000 millones que correspondían a financiamiento interno y financiamiento externo. Es cierto que hemos tenido ingresos adicionales por el precio del barril de petróleo. Sin embargo, el presupuesto del Estado está requiriendo cada vez más recursos. Recordemos que el modelo que ha implantado el gobierno se basa en esto, ¿no? En el incremento constante del gasto del gobierno. ¿No le alcanza entonces? Parecería que no, como le digo, estamos llegando a topes muy altos y difíciles de sostener. El gasto del Estado está llegando al 40% del total del ingreso del país. Esto es a comparación de los países de Latinoamérica, el gasto más alto que existe. Tenemos Colombia, tenemos Perú, tenemos Brasil, tenemos Chile, con gastos muy inferiores a este 40% que estamos nosotros registrando. Hay mucho por hacer en el país, ¿con eso se justifica el gobierno? Sí, por supuesto. El motor del crecimiento en este momento es el gasto del Estado. Hemos crecido alrededor del 3.2% en este periodo de gobierno, del 2007 a la actualidad. No es un crecimiento bueno, es un crecimiento de los menores de América Latina, pero el sustento ha sido el gasto del Estado, ya que no existe al momento un crecimiento en la inversión privada ni en la inversión externa. Entonces el gobierno o el país se está sosteniendo en el gasto del Estado. Esto es peligroso porque debemos comprender que si nosotros debemos endeudarnos 4.000, 5.000 millones al año para poder sostener el modelo, esto algún rato no va a tener salida. Vamos a llegar a un callejón en el cual vamos a tener que reducir drásticamente el gasto del Estado y el país se va a quedar sin un sostén de crecimiento. Tenemos que equilibrar las cosas. Los créditos con China tienen características similares. Tenemos algunos créditos con China, 6.9 de interés, 8 años plazo, 2-3 años de gracia. Sin embargo, en los organismos multilaterales hay dinero más barato en el BID, en el Fondo Monetario, en la CAS. ¿Por qué el Ecuador no accede a ellos? ¿Porque no quiere o porque no puede? El Ecuador accede a algunos créditos de organismos internacionales, es en mucho menor cuantía, por supuesto. Acabamos de obtener 176 millones de la Corporación Andina de Fomento, que evidentemente frente a los 2.000 millones que nos acaba de desembolsar China, es una parte muy pequeña. Los créditos de organismos internacionales tienen un destino específico. El Ecuador tiene que presentar planes, tiene que presentar proyectos, no puede ser de libre disponibilidad. En cambio, si nosotros nos endeudamos con China, esos créditos son de fácil disponibilidad del gobierno. El gobierno los puede utilizar para lo que él quiera, digamos. Una parte, otra parte para los empleados, pero la idea es la misma. Es decir, la condicionalidad de uno y otro crédito es muy diferente. Las condiciones de uno y otro es muy diferente. Por supuesto, los organismos internacionales tienen muchas mejores condiciones, largos plazos y tasas bajas. Los préstamos de China son plazos cortos y tasas bastante altas. Como les digo, la diferencia está en que el gobierno puede disponer inmediatamente sin que presente planes de desarrollo. Sin embargo, el grueso de este endeudamiento con China ha tenido como característica la inversión en grandes proyectos que prometen a futuro van a generar ahorros millonarios al país, por ejemplo los hidroeléctricos. Por supuesto, uno de los créditos es del Coca-Cola Sinclair es destinado para una hidroeléctrica. Los demás préstamos no, esos préstamos son respaldados con nuestra producción petrolera y son para utilización del gobierno. En el presupuesto está contemplado que eso será para inversión, es decir, el gasto de nuestros impuestos y del petróleo es para gasto corriente y lo que se invierte es en base a endeudamiento, y así está planificado en el Estado. También es, como le digo, también es preocupante.
podemos solamente invertir en base al endeudamiento. El endeudamiento en este momento, según las cuentas del Banco Central, está llegando al 21%, con un endeudamiento nacional, lógico. Sin embargo, si aumentamos los canjes de deuda con China, estamos llegando al 31 o 32%. Esto ya nos podría estar preocupando porque, recordemos, en el 82, cuando estalló la crisis de la deuda, justamente, el monto de endeudamiento era similar. Hay países que actualmente están endeudados mucho más, pero no depende de eso, depende de la capacidad de pago del gobierno. ¿Y cómo así la cuenta de que esta deuda con China no aparece registrada como tal en los registros de finanzas o del Banco Central? Porque es un canje por petróleo, entonces se le da esa figura, de todas maneras está en el presupuesto, pero se le da esa figura y no aparece registrada en la deuda externa del país. Aparece registrado el incremento de deuda interna con el IES, aparece registrado también la deuda con organismos internacionales, pero este canje no aparece en la deuda externa del país. De todas maneras es un endeudamiento y tiene que ser contemplado en el análisis como eso. Ahora, a este ritmo de endeudamiento y con esos montos, ¿qué es lo que nos espera en el mediano plazo? En el mediano plazo lo que tenemos es que equilibrar el presupuesto con el desarrollo privado de la economía. Es decir, no podemos estar solamente dependiendo de que nos vamos a endeudar 4 o 5 mil millones de dólares para poder sostener la inversión del país, del lado del gobierno, sin tener una inversión del lado privado y sin tener una inversión externa. Tenemos en cuenta que la inversión externa, por ejemplo, para Latinoamérica tuvo un crecimiento impresionante, 141 mil millones el año pasado, de los cuales fueron 30.000 a Brasil, 15.000 a Chile, 7.000 a Colombia, 7.000 a Perú y Ecuador llegaron a 164. Lo que hay que hacer es que el Ecuador pueda generar ese tipo de inversión para crecer, para que su producción se desarrolle desde el lado de la inversión, desde el lado privado y pueda sostener este gasto del Estado que de otra manera no va a poder seguir siendo sostenido. Queremos agradecer la presencia del director del Centro de Estudios y Análisis de la Cámara de Comercio de Quito, el economista Eduardo Cadena. Son las 7:56.